Existen celulares en el mercado que, ya sea por su buena estrategia de marketing o precio, se venden mucho a pesar de que en realidad sean malas opciones y no valgan la pena. Sin embargo, luego de una buena investigación, comparación y selección de los dispositivos, hoy les traigo el respectivo top 10 de celulares que no debes de comprar en 2024. Los peores celulares por una o varias razones. Pero esperen, que además les dejaré también sus respectivas alternativas. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Esto es Estilo Gadget y empecemos. No, espérame de nuevo. Antes, una pequeña aclaración. Si tu celular aparece en esta lista, no pasa nada. Vos sacar el mayor provecho posible que le puedas sacar por cada centavo pagado. Y por supuesto, checa bien este video para que en la próxima puedas elegir quizá con un ojo mucho más crítico. Al final, de todo se aprende algo nuevo. Pero ahora sí, empecemos con la posición número 10. Por alrededor de unos 150 euros o dólares, les traigo un celular que sí, tiene mucha batería, con sus 5000 mAh, que ofrece hasta más de un día de autonomía, un rango superior al promedio, pero que en realidad, por mera comparación con dispositivos de casi el mismo precio, deja mucho que desear. Y estoy hablando del Galaxy A14 en su versión 4G. Ojito, su versión 5G sí es muy recomendable. Curioso, ¿no? El Galaxy A14 4G en primera tiene un procesador gama baja y nos trae solo hasta 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento en su versión máxima de memoria. Esto obviamente combinado nos da un dispositivo bastante lento y poco fluido, lo que va a dar una experiencia un poco trabada, sobre todo si queremos jugar con él. Y por otro lado, de su pantalla tampoco se rescata mucho. Este es de un panel del tipo TFT, un panel por debajo de las pantallas IPS y AMOLED y que se mueve a velocidad de solo 60 Hz de tasa de refresco. En fin, una pantalla sin mucho color o contraste y con una fluidez ya algo escasa. Y sí, podríamos pensar que por su precio no está tan mal, pero más adelante te mostraré las alternativas en su rango de precios y vas a ver lo mal parado que queda y cómo sí se puede conseguir buenos celulares incluso en estos precios. Pero antes continuemos con la posición número 9. El siguiente celular también hace muy bien en integrar una buena batería, aunque igual con una carga súper lenta, pero además integrando 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, todo por un precio bastante razonable. Pero el Poco C65 tiene sus cositas que lo hacen difícil de recomendar incluso a este precio. Primero, su procesador es un gama baja, algo viejo y que ya queda algo anticuado, incluso para un teléfono gama de entrada como este. Además, si le sumamos que trae un almacenamiento lento, vamos a tener un dispositivo muy poco fluido, que le puede llegar a costar incluso algunas tareas cotidianas. Y si además le añadimos que es un celular Xiaomi, su pesada capa de personalización MIUI se lo va a hacer aún más difícil a nuestro débil procesador. Y es que sí, MIUI estará lleno de funciones y formas de personalización, pero el problema es que también está saturada de bloatware, o sea, lleno de aplicaciones basura y de publicidad también. Y por otro lado, en segunda, su pantalla también deja mucho que desear, aun siendo una pantalla gama baja. Si bien ofrece 90 Hz de tasa de refresco, su resolución y calidad de imagen es bastante pobre, con un nivel de brillo muy bajo y con unos ángulos de visión también muy malos. Pero bueno, vamos a seguir con la posición número 8. Este celular del 2022 se sigue vendiendo mucho y aún teniendo peores características que los mencionados anteriormente, siendo incluso vendido por el mismo precio o incluso más caro que los anteriores. Y estoy hablando del Motorola Moto G22. Un gama baja en toda regla, que pudo haber sido un gama media para los estándares de hace 2 años, pero lo único que le queda de gama media al día de hoy es el precio. Primero, su procesador es el Helio G37, el peor mencionado hasta el momento, que ya es mucho decir. Segundo, tiene tecnología de almacenamiento eMMC 5.1, que es básicamente la memoria donde se guarda el sistema, las aplicaciones y demás, y que al día de hoy ya es muy lenta. Sumándole a eso además solo 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno. Todo esto obviamente solo hará que el celular al cabo de unos meses de uso se empiece a sentir ya muy lento y muy trabado, e incluso que se llegue a congelar por momentos. Y por otro lado, el resto de sus características también son bastante decepcionantes, con cámara gama baja, batería solvente pero con carga súper lenta y con una pantalla de tecnología LCD en resolución apenas HD+, pero eso sí, con sus buenos 90 Hz de tasa de refresco. Número 7.
Los celulares de Samsung en general siempre suelen ser bastante más recomendados que otras marcas, porque normalmente hacen las cosas mejor. Tienen un sistema mucho más pulido, normalmente traen mejores cámaras y dan una experiencia de usuario en general mucho mejor. Pero no porque sea Samsung significa que sea bueno. De hecho, el Galaxy A05 tiene las mismas fallas de los celulares anteriores, y no porque sea Samsung se las vamos a dejar pasar. Este Galaxy trae el mismo procesador gama baja del Poco C65 y la misma memoria lenta, además de contar de nuevo con solo 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Pero de hecho su procesador, si bien no es potente, es mucho mejor que otros procesadores que incluyen celulares de este precio. Sin embargo, su lenta memoria interna y su poca RAM le restan más de lo que le aportan, haciendo de este también un celular lento, que se volverá aún más torpe con el paso del tiempo. Y ya con el resto de características, tenemos pantalla un poco mejor con panel PLS, el cual es un tipo de panel fabricado por Samsung superior a los IPS, aunque igual se mueve solo a 60 Hz y tiene una resolución que tampoco alcanza ni siquiera el Full HD. Su cámara por otro lado no está nada mal, y su batería si bien es estándar, pero nos da una carga rápida de 25 vatios, algo mejor que los anteriores. Por cierto, te recuerdo que esta es una lista de celulares malos que se venden mucho, no de celulares malos que no lo conoce nadie, sin marketing y que no se venden casi nada. Pero entonces, ¿cuáles son las alternativas a estos celulares por el mismo precio o incluso menos y que sí que valgan la pena? Bueno, arrancando del menor al mayor, tenemos primero al Poco M5, un clásico ya y de lo más potente que puedes conseguir en la gama baja. Y es que por unos 120 euros o dólares, este nos ofrece el algo viejo pero confiable Helio G99. Procesador gama media más que decente por este precio, que junto a 6 GB de RAM y 128 de memoria interna del tipo UFS 2.2 nos va a dar un rendimiento más que suficiente para el uso diario y con la posibilidad también de jugar una gran cantidad de juegos gracias al buen desempeño de este microchip. Pero ya, si quieres algo con mejor calidad de pantalla y con un poco más de memoria, entonces mira su otra versión, el Poco M5S. Que por unos 160 euros o dólares nos ofrece un rendimiento también muy eficiente para el día a día, con su procesador Helio G95, acompañado de 8 de RAM y 256 de almacenamiento, pero además contando con una buena pantalla AMOLED en resolución Full HD. Pero entiendo, si tu marca no es Xiaomi y querés por ejemplo un Samsung, entonces como ya dije antes, el Galaxy A14, pero en su versión 5G sí es muy recomendable, aunque yo te recomiendo que vayas directo por el nuevo Galaxy A15 5G, que por unos 170 euros o dólares es un celular muy completo con un rendimiento muy eficiente, unas cámaras bastante decentes y con una pantalla de calidad. Pero si aún querés algo distinto, el Motorola Moto G54 también lo hace muy bien. Por unos 170 euros o dólares, este todavía nos da un poco más de potencia que los anteriores, con su procesador gama media, el Dimensity 7020, que junto a 8 GB de RAM y 128 de memoria interna UFS 2.2 nos dará un sistema bastante fluido y ligero, y por lo tanto una experiencia de uso muy solvente en el día a día. Pero si aún no alcanzamos tu presupuesto, ten paciencia, que ya vienen los buenos gama media y gama alta, pero por ahora veamos los malos. Empezando con la posición número 6. Este celular, que también es de Samsung, no es necesariamente un mal celular. De hecho, es un gama media completamente estándar. El Galaxy A25 5G tiene una buena pantalla AMOLED a 120 Hz, batería de 5000 mAh, cámaras decentes con estabilizador óptico y un procesador Exynos 1280. Justamente el mismo que trae el A53, que no es muy potente ciertamente y te va a dar un desempeño no tan bueno, sobre todo si eres muy del gaming. Pero en realidad ese no es el problema con este celular. La razón de hecho por la que no lo recomiendo es el precio por el que me lo encuentro actualmente en muchos sitios, que va de 250 a 300 euros o dólares, y por ese precio es una compra bastante mala. De hecho, por ese precio e incluso por menos podés comprar el Galaxy A34, un celular recomendadísimo que ya he traído muchas veces en este canal y que es obviamente mejor que la A25, tiene mejor procesador, tiene mejores cámaras y algunas otras características más premium, como su resistencia al agua y al polvo, por ejemplo, que lo hacen claramente obviamente superior a la A25 y por lo que veo hasta lo podés encontrar por mejor precio. Así que por el momento, si lo siguen encontrando por estos precios, el A25 es un celular que no les recomiendo. Número 5.
Este celular de la marca china Oppo es un gama media baja con características bastante decentes, como por ejemplo su procesador Snapdragon 680, almacenamiento UFS 2.2, pantalla AMOLED a 90 Hz y con unas cámaras solventes a nivel global. En conclusión, un celular eficiente para usuarios no exigentes. Sin embargo, de nuevo, el problema es el precio por el que te lo venden, que arranca en los 290 euros o dólares y puede llegar cerca de los 400 en algunos sitios, lo que obviamente nos da un celular que rompe completamente el concepto calidad-precio. Básicamente este Oppo A78 es un celular gama media baja a precio de gama media alta. Cositas. Número 4. Como vimos, hay celulares cero calidad-precio, pero hay otros que lo superan e incluso se van bajo cero. Este celular de Honor, con mucho marketing encima y con un diseño para nada original, calcando literalmente un iPhone, además con su propia isla dinámica, muy poco funcional por cierto, es un celular que, veamos, tiene el ya viejito procesador Snapdragon 680, justamente el mismo gama media baja del Oppo A78. Tiene una pantalla decente, AMOLED Full HD a 90 Hz, memoria de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento UFS 2.2, nada mal. Cámaras flojitas, eso sí, con mucho megapíxel, pero con resultados bastante mediocres, básicamente puro marketing. Aunque se puede esperar teniendo en cuenta el débil procesador del que dependen también dichos sensores, y batería de 4500 mAh con carga de 35 vatios. Pero la pregunta es, ¿por qué este Honor X8B cuesta 400 euros o dólares e incluso se lo puede encontrar más caro? Cuando claramente hablamos de un celular gama media baja que te lo quieren vender por un precio de casi gama alta. Literal, se tomaron muy a pecho la imitación de iPhone, pero al menos iPhone sí ofrece calidad. Número 3. Aún nos queda este celular en la gama media que no sé si hacerme el vivo o el muerto si me lo ofrecen. Y es que una vez más, sí, tenemos un decente procesador, el Helio G99, justamente el mismo del Poco M5, celular que recordemos se mueve por eso de los 120 euros o dólares. Que sí, también tenemos una buena pantalla, tenemos una buena carga rápida, unas cámaras que cumplen, pero de nuevo, ¿cómo es que el Vivo V27e cuesta 460 euros o dólares? Literalmente por este precio, marcas como Realme, Xiaomi y hasta Samsung, que no es conocida exactamente por tener tantos calidad-precio, aún así a este Vivo se lo comen vivo. A su precio no es una buena compra en absoluto, así que por favor no tiren su dinero. Número 2. Entrando en la gama alta, les tengo dos celulares de las marcas más fuertes en esta industria. Y primero vamos con un iPhone. El iPhone 14 tiene un problema que ya es habitual en la marca. Y esto es sacar dispositivos prácticamente idénticos cada año, con una que otra mejora que normalmente ya tenían celulares Android, pero bueno, que a iPhone le tocaba implementar. Con esto obviamente no quiero decir que iPhone no desarrolle tecnología propia, de la que luego justamente sean los celulares Android los que tomen y se inspiren, pero normalmente parece ser más al revés. Y a ver de nuevo, el problema del iPhone 14 es que es prácticamente el iPhone 13. Se podría incluso decir que el iPhone 14 es el mejor iPhone 13 que Apple pudo hacer. Las diferencias realmente son mínimas, haciéndose parece ser todo lo posible para que no valga la pena pasar de uno a otro. Además de que el iPhone 13 cuesta menos, y bastante menos si lo conseguís reacondicionado. Y es que tenemos misma pantalla, mismo procesador, misma memoria, una diferencia mínima en cuanto a fotografía y un mismo diseño. ¿Por qué no? La verdad es que si tienes un iPhone 13 y quieres cambiar, entonces deberías saltar directo al iPhone 15, donde sí vas a encontrar un salto aceptable. Número 1. ¿Quién se lo esperaba? Los celulares gama alta de Samsung imitando a iPhone. Y no porque se hayan copiado el diseño, sino porque acaban de sacar literalmente los mismos celulares del año pasado. Los Galaxy S24 y S24 Plus no representan prácticamente ningún cambio, o al menos un cambio notorio, por el que valga la pena pagar más como hay que hacerlo por el nuevo Galaxy S, la línea premium de Samsung. Que sí, podríamos decir que ahora tenemos nuevas funciones de inteligencia artificial con la nueva IA de Galaxy. Sin embargo, al final dichas funciones de inteligencia artificial también llegan a la serie S23 con una actualización. Así que, bueno. Y por cierto, ahora su procesador es solo Exynos en su versión global, y solo lo vas a conseguir con el Snapdragon 8 de tercera generación en su versión americana o china, o bien en el S24 Ultra, el que sí vale la pena. Pero bueno, entonces, ¿qué alternativas tenemos tanto en la gama media como en la gama alta?
Bueno, empecemos en la gama media, donde las opciones sobran y al final les dejaré más. Pero bien, algunas opciones muy interesantes que te recomiendo son: primero, si buscas potencia bruta, el Poco X6 Pro por unos 320 euros a dólares es el indicado, ya que cuenta con el procesador Dimensity 8300 Ultra, un procesador gama alta súper potente que es increíble encontrarlo por este precio. Además de que trae también muy buena pantalla, de altísima calidad, con buena batería y carga rápida de hasta 67 vatios. Por otro lado, sus cámaras no son de las mejores, pero si querés buenas cámaras, entonces obviamente te recomiendo algún Pixel de Google, como el Pixel 6a, 6 Pro o el Pixel 7a. Celulares que puedes encontrar en Amazon por alrededor de los 300 a 400 euros o dólares y que te darán de las mejores cámaras y la mejor experiencia del sistema, gracias a su sistema Android puro, todo al mejor precio posible. Pero bien, si querés simplemente algo sólido y equilibrado, entonces te tengo al Galaxy A34, que por unos 260 euros o dólares es un celular súper completo en todos sus apartados, con buenas cámaras, buena pantalla, procesador eficiente y demás. Y lo mismo ocurre con su hermano mayor, el Galaxy A34, que por algo más de presupuesto te ofrece lo mismo del A34, pero con algunas mejoras en sus cámaras, pantalla y rendimiento. Pero si no querés un Samsung, pero querés algo igual de equilibrado y a buen precio, entonces el Moto G82 y el Moto G84 son dos alternativas muy buenas, con buena pantalla, buena batería y con un procesador más que decente por el precio. Por otro lado, en la gama alta, las alternativas son: para el iPhone 14, como ya dije, mi recomendación por un mejor precio es el iPhone 13, o bien dar el salto nomás al iPhone 15, que trae el último procesador de Apple y nuevas mejores características como su isla dinámica y la inclusión del puerto USB tipo C. Y para los Galaxy S24 y S24 Plus, claramente el S23 normal, a un mucho mejor precio, o bien el S23 Ultra, que también bajó de precio, o si no, si querés el nuevo sí o sí, entonces quédate con el S24 Ultra. Y como prometí antes, si querés conocer aún más alternativas en la gama media, tanto gama media baja, media estándar y media alta, entonces acá en el video que aparece en pantalla te estaré mostrando los 10 mejores celulares gama media calidad-precio en 2024. Así que nos vemos por allá. Chau chau.